El pecado es grave, no debe ser tomado a la ligera. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y por eso nuestro Señor Jesús murió para que hoy pueda ser rescatado de pecado. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Levítico. Yo soy Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús. Un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Levítico capítulo 20. Gracias por perseverar en la lectura. Todos los días leemos un capítulo y le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo en toda la Biblia. Por favor, tenga Levítico 20 frente a usted en este momento, de preferencia que ya lo haya leído antes, y juntos veamos a Jesús en Levítico 20. Y bueno, si algo sobresale en Levítico 20 es la gravedad del pecado. Se nos detallan las penas, pena de muerte en muchas ocasiones por transgredir la ley sagrada del Señor. Así se define el pecado, es cuando no obedecemos su ley santa, sus mandamientos. Y mire, es que Dios odia el pecado no solo porque Él es 3 veces santo, sino porque sabe que el pecado nos destruye a nosotros. Leamos juntos algunos versículos del Levítico 20. Mire conmigo, por favor, el 22. Dirás a sí mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Si nos vamos al versículo 20, también habla de la pena de muerte. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si nos vamos al versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mire, se detallan varias penas de muerte por idolatría, por ofrecer a sus hijos en sacrificio, por adulterio, cosas que hoy en día la sociedad las ve como cosas sencillas, pero delante del Señor el pecado es grave. Mire el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Está hablando de relaciones incestuosas. Todo esto abundaba en estas naciones donde Israel iba entrando, en las naciones de Canaán, y por eso dice el Señor, la tierra vomitó a sus moradores. El Señor estaba juzgando a estas naciones, pero ahora el pueblo de Dios debía ser diferente a estas naciones, naciones como Egipto, como Canaán, porque tenemos un Dios santo, debemos ser santos delante del Señor. El pecado es grave. Veamos un ejemplo más en el versículo 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por lo tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y el último ejemplo, vámonos al final del capítulo 20. Ahí en el 20:27, lea conmigo, dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hermanos, queda claro entonces en Levítico 20 que el pecado es grave y conduce a la muerte. La paga del pecado es muerte. Tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Si hoy en día todavía se cometen muchos de esos pecados, la única esperanza del mundo es Cristo Jesús. Mire, la belleza del evangelio es que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, adquirió una naturaleza humana para poder venir a este mundo y morir por nosotros. Si la paga del pecado es muerte, Jesús murió por nosotros. Si la sangre se tenía que derramar, Cristo Jesús derramó su sangre. Y mire, es la única sangre que nos podía salvar, porque aquí se derramaba sangre de un pecador, pero Cristo Jesús no pecó. Él fue 100% justo, recto, perfecto y sin pecado. Solo la sangre del Hijo de Dios, que es perfecta y pura, podía expiar los pecados de todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Y es que, hermanos, usted y yo fallamos, aunque no querramos. Ya siendo cristianos, muchas veces vamos a pecar. Pero recuerde hoy que Jesús murió en tu lugar. La sangre de Cristo fue derramada y esa sangre nos limpió, nos limpia y nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. La sangre de corderitos en el Antiguo Testamento no podía resolver permanentemente el problema del pecado, solo temporalmente cubría el pecado, pero la sangre del Hijo de Dios, la sangre perfecta de Cristo, nos limpia para siempre de todo pecado. ¿Cómo podemos aplicar entonces la palabra del Levítico 20? Número 1, procure vivir una vida santa. Si usted ya puso su fe en Jesucristo, por supuesto, si no ha puesto su fe en Jesucristo, recuerde, solo la sangre de Cristo trae salvación. Pero los que ya somos cristianos, procuremos de corazón, no nos acomodemos al pecado. Levítico 20 deja claro que el pecado es grave. Llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario porque Él pagó por nuestros pecados. No entretengamos entonces en nuestra vida esos pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Recuerde que usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Esa sangre preciosa nos hace aptos para recibir ahora
el Espíritu Santo que nos une a Cristo Jesús. Y ese Espíritu Santo nos santifica. Mire cómo dice el versículo 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Mire, tenemos al Espíritu Santo que nos santifica. Por lo tanto, procuremos de todo corazón ser santos. Dele la espalda a esas cosas que todavía lo tientan, que todavía lo hacen caer. Ríndale esas áreas al Señor. Procure de todo corazón andar en santidad. Pídale al Señor en oración: Señor, yo dependo de tu Espíritu Santo. Ayúdame a andar por sendas de justicia. Ahora, por amor al Señor, por gratitud, luche contra el pecado. No se acomode. El Espíritu Santo nos incomoda todavía con esas áreas que le tenemos que entregar al Señor. Mire, involúcrese en su iglesia. Entre más ocupado esté el cristiano, llenando su mente de la palabra, incluso memorizándola si es posible, asistiendo a sus cultos, oyendo palabra de vida, asistiendo a sus live groups, sus estudios bíblicos, metiéndose a servir, ocupando sus miembros como miembros de justicia en un ministerio. En fin, todos esos medios de gracia que el Señor nos ha dejado, la congregación, la palabra, la alabanza al Señor, todo eso es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. El pecado es grave, tiene consecuencias mortales, el pecado es destructivo, pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y número 2, no condene ni deseche al pecador. Si usted conoce a alguien que está atrapado por una vida de pecado, una vida como la que se describe aquí, vida de inmoralidad, vida de idolatría, vida de adivinación. Si encontramos a alguien que está en adicciones, muchas veces el cristiano puede caer en el error de menospreciar a esa persona. Recuerde que Cristo murió y derramó su sangre por esas personas también. Por lo tanto, háblele de Jesús. Cuéntele a esas personas: yo conozco a alguien que te puede librar de esas cadenas. Yo conozco a alguien que puede transformar tu vida como Él transformó la mía. Su nombre es Cristo Jesús. Tú necesitas el perdón y el poder de Cristo Jesús. El pecado es grave, pero Jesús murió para darnos vida eterna.